RTP. Está con nosotros de forma presencial José Antonio Hidalgo, director ejecutivo de AEVE y también coordinador del clúster bananero y platanero del país. Vamos a hablar de las exportaciones, el consumo y también pues, de las plagas que en estos momentos pues, los afecta al sector. Bienvenido a la mañana en RTP. Muy buenos días, gracias por la invitación. Empecemos por este último punto, porque, bueno, hace unos días yo conversaba también sobre este tema con usted, justamente sobre la plaga, la bacteria del moco y en este caso también el Fusarium raza 4 que ya se ha detectado en el país. ¿Cómo se está enfrentando estas dos plagas y también cuál es el plan de contingencia que se elevó para poder pues ayudar a los agricultores en este sentido y no perder sus cultivos ni tantas hectáreas? Bueno, en principio nosotros ya hemos venido con una de las amenazas batallándolas, que es el moco bacteriano, que tiene los mismos síntomas que el Fusarium raza 4. El Fusarium raza 4 es un hongo, es una enfermedad de suelo que nace en Asia y desde el año 2019 está aquí en la región, en Latinoamérica. Y a partir de la primera notificación que tuvimos de presencia de Fusarium en la región, empezamos con el Plan Nacional de Prevención de Fusarium con justamente el gobierno de turno a nivel de gremios, con las distintas prefecturas, y construimos de manera coordinada trabajos en torno a cambiar regulaciones en la parte de la parte fitosanitaria, empezar también con los desarrollos de bioseguridad en las fronteras, en los aeropuertos, y también trabajar en capacitar a cada uno de los productores en distintos programas para que ellos empiecen a desarrollar sus esquemas de prevención. Aquí hay que dejar algo claro: no existe riesgo para la salud humana ni para las exportaciones. La primera línea de defensa está en nuestras fincas y por eso hacemos ese llamado, que a partir de la presencia del Fusarium en esta finca de Santa Rosa, en media hectárea donde ya se han aplicado todos los protocolos, tenemos que implementar todas las medidas de prevención y de bioseguridad para poder justamente retrasar los procesos de diseminación de este hongo. Usted hablaba de un plan de emergencia justamente que se había elevado, que era el plan Fusarium. ¿De qué se trata? En principio, esto lo elevamos al COE nacional, la emergencia nacional, y con las distintas instituciones que regulan la parte de producción empezamos a trabajar primero en la obligación desde el Ministerio de Trabajo en la aplicación de medidas de bioseguridad, porque aquí no solo es el productor, pero también son los trabajadores, son todos los miembros de la cadena de valor de banano cuando hablamos de prevención. A su vez, también como organismo fitosanitario tenían que empezar a aplicar en todos los puntos de fronteras las medidas de prevención, y además de eso también empezar de manera coordinada con cooperaciones internacionales, trabajos para ampliar esta campaña. Y ahí vino la cooperación alemana con un proyecto que se llama Estamos Alerta, que duró bastante tiempo para poder comunicar en medios de comunicación provincial, con distintas estrategias para que lleguen al productor, la campaña de Estamos Alertas, para poder implementar todas las medidas enlistadas como medidas de bioseguridad. Y además de eso, también se puso ya los costos de bioseguridad en el precio oficial de la caja a partir de esa primera alerta en la región. ¿Para qué? Para que a medida que pase el tiempo, pues los productores, con esta ayuda de capacitación, de comunicación, y también que dentro de sus costos las medidas de bioseguridad, puedan irlas aplicando. Entonces ha sido todo un proceso dentro del plan nacional que involucra lo que tienen que hacer las distintas entidades de gobiernos locales, las entidades que controlan fronteras, como también las entidades que controlan los temas fitosanitarios y laborales.
En ese contexto, solo para que a la audiencia le quede claro, ¿cuál es valga la redundancia, el contexto actual en Ecuador? Sabemos que hay un caso que sucedió en el oro, y más allá de eso también habló un poco de los controles que deben tener cada uno de los productores en sus fincas, pero también quisiera preguntar si esto hasta el momento ha afectado en algo las exportaciones. Bueno, en principio, a partir de que se tuvo la sospecha, los organismos fitosanitarios y también los organismos que tienen que regular esto tienen que trabajar sobre la sospecha. Entonces, a partir de eso se cercó donde hubo esa sospecha, es media hectárea en una finca de 7 hectáreas en Santa Rosa, en la provincia del Oro, y se empezó a desarrollar también trabajos de identificación en los alrededores del entorno de esa finca para saber si habían otros focos adicionales. Al trabajar en identificación, pues tenían que ellos validar estos resultados con laboratorios también que tienen experiencia afuera. En este caso está la Universidad de Stellenbosch en Sudáfrica, quienes han venido desarrollando esta expertise a nivel internacional, y tenía que validar esa información para poder hacer ya el llamado o la declaratoria con la presencia del hongo aquí en el país. Y ese proceso se siguió, ¿no? Ahora, a partir de la sospecha, ya es un llamado muy firme y fuerte a todos los miembros de la cadena de valor en que tienen que trabajar en prevención. Lo que sí nos preocupa es con miras al invierno, que ya estamos casi ya en invierno, con las lluvias que se den, ¿no? Hay que trabajar mucho en muros de contención, hay que trabajar bastante en el manejo en torno a si es que hay otra sospecha, otro foco, identificarlo y anunciarlo a las distintas autoridades para aplicar el mismo protocolo que se pueda tener. Y obviamente lo que nos toca es trabajar en que la diseminación del hongo no sea tan rápido, y paralelamente estamos ya probando 2 variedades que posiblemente son resistentes al hongo, al Fusarium raza 4 aquí en el país, que es el GAL, que ya ingresó hace un año al país y siguió todos los protocolos para poder manejarse, y el Formosana 208, que también se está probando aquí en el país. Obviamente tienen que probarse a ver si es resistente, si tiene la misma productividad, si se adapta al suelo ecuatoriano, y además de eso tenemos que trabajar. ¿De dónde vienen esas variedades? La Formosana de Taiwán y la GAL viene de Israel. Una pregunta, dice, y la hace el ingeniero agrónomo Jorge Sandoya: ¿cuánto es el costo por caja en el tema de seguridad? Saludos. En bioseguridad puede variar, va desde 4 centavos hasta 10 centavos por caja. Varía dependiendo del tipo de material que uno usa en los pediluvios, en los tipos de cercados, pero ese es el rango. Dice, ¿esas variedades son solo tolerantes, no resistentes? Pregunta el mismo agrónomo. Hay que probar justamente cómo se desarrolla ya acá con presencia del hongo, y que hagan justamente pruebas acompañados de INEAP y de agrocalidad en esa presencia en el suelo ecuatoriano, porque en cada tipo de microclima o suelo estas variedades pueden comportarse de manera distinta, puede ser tolerante o resistente. La humedad, como es hongo, seguramente la humedad juega un papel importante. En la costa debe ser menor, quizás. En Santa Elena podría ser menor, pero como igual esto puede transmitirse por pisadas, por pájaros, por agua, o sea, las medidas de prevención tienen que tomarse en todo. Adelante, Astrid, querida. Me preocupa mucho lo que acaba de decir, el tema del invierno. Cómo se trabaja, cómo en estos momentos se vuelca también en los procesos de contingencia ante lo que se tiene que comenzar ya a prever, que tal vez también podrían existir pérdidas en esa parte. Se tiene garantizada la producción interna justamente de uno de los principales productos de la alimentación ecuatoriana. Bueno, en principio, como mencioné, las exportaciones continúan, el fruto no es un vector del patógeno. Sin duda el invierno es una preocupación, ¿no? Y ahí sí también es un trabajo coordinado y
y dentro del Comité Nacional de Fusarios están incluidos también los gobiernos locales, pero en este caso en la provincia del Oro ellos tienen la competencia del manejo de los canales de riego. Y ahí obviamente ya han sido muchos años en que se ha percibido recursos también de los mismos productores, en donde de manera de prevención, porque esto se hizo un llamado apenas tuvimos el patógeno aquí en la región, de poder trabajar sobre los canales de riego, en los distintos muros de contención, para evitar justamente inundaciones, en las limpiezas de los canales que sean seguidos, y esperemos que eso se dé. Aquí vale la pena poder justamente hacer ese llamado a esas autoridades locales, que esto también tienen que manejarlo con mucha responsabilidad, y también sobre lo que se viene hay que proyectar algunos esquemas de cambio en el manejo de esos canales de riego, justamente para poder apoyar las medidas de bioseguridad que pueda aplicar cada finca. Estimado José Antonio, no sé si podemos cambiar un poco de tema, hablemos de las exportaciones, cifras, ¿cómo cerramos este 2025? Bueno, este 2025 estamos cerrando con, bueno, hasta el último reporte que lanzamos fue en noviembre de 2025, el de cierre de año lo vamos a lanzar a mediados de enero, pero estamos cerrando a noviembre de 2025 con 344.9 millones de cajas. Eso es 3.38% más que el año pasado. Hemos crecido. Sin embargo, hay que tomar en cuenta varios factores. Ha crecido también la disponibilidad de fruta en las zonas de Asia. ¿No? Eso también ha hecho que para nuestras exportaciones, en los mercados que para nosotros son importantes allá, China, Corea y Japón, pues veamos una reducción de esa demanda. Y lo que aspiramos es que llegar a cero arancel en cada uno de estos mercados podría ayudarnos a mantenernos. Por ejemplo, tenemos que esperar igual algunos años para tener cero arancel en China, porque es un desgravamen anual. Ahora que el acuerdo comercial con Corea, que ya la Corte Constitucional lo apruebe, y de ahí que la Asamblea Nacional lo apruebe de manera urgente. Eso ya tiene que ser de manera urgente, ya máximo en febrero. ¿Por qué? Porque ya necesitamos que el desgravamen para banano, que ahorita está en un 30%, vaya disminuyendo ese 6% en los 5 años que está destinado. El momento que llegamos a cero, vamos a volver a crecer. Tuvimos ya un ejercicio con Corea. El gobierno coreano destinó un año en reducir el arancel en 0% de varios productos principales para la alimentación de los coreanos. Y en ese año, que fue de julio 2024 a julio 2025, crecimos un 200% con cero arancel en Corea, y así. Entonces, también a nivel de los demás mercados tenemos más demanda de la Unión Europea, hemos crecido en orgánico en Estados Unidos, pero se ha visto también una reducción en el mercado centroamericano por distintas externalidades que ellos han venido teniendo entre clima y también desafíos laborales. Bajo ese contexto y esa perspectiva, ¿usted cree que el 2026 puede ser un año incluso todavía con más crecimiento para el sector? Yo creo que a partir que hemos tenido todos estos desafíos y vemos que en Asia, por ejemplo, empieza a haber esta mayor disponibilidad de fruta. India también comienza a ser un actor que comienza a sacar fruta de exportación cuando ellos solo se han concentrado en su consumo nacional. Vemos que también el problema que tuvo Panamá laboral, que hizo que ellos retengan obviamente toda su exportación este año para Estados Unidos principalmente, y ahora lo han resuelto y esa fruta va a salir también el próximo año. Nos vamos a encontrar con un año regular bananero de temporada alta, temporada baja. Obviamente decir predicciones en un sector que depende de más de 74 mercados a nivel global, depende de clima principalmente también, y depende también en qué tan agresivo pueda darse las distintas amenazas fitosanitarias, no solo en Ecuador, pero a nivel global, que amenacen la disponibilidad de fruta. Entonces eso hay que irlo monitoreando semana a semana. Estimado José Antonio, le agradecemos muchísimo por habernos acompañado en la mañana en RTP y haber respondido nuestras preguntas. Como siempre, un gusto tenerlo aquí. Igual, muchas gracias siempre por la invitación. No, a usted por venir y compartir con nosotros importante información. Un abrazo. Gracias.
RTP